Paz a vosotros, mis amados hermanos. Siguiendo con la temática de Segunda de Timoteo, capítulo 3, continuaremos durante este mes de julio, hermanos, hablando sobre ciertas actitudes que debemos nosotros como hijos de Dios corregir. En este mes el lema es Cuídate de las apariencias. Y el tema que corresponde al 1 de julio 2023 lleva por título Apariencia de piedad. El texto base se encuentra en 1 de Juan 3:18, que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. El objetivo, realizar un análisis personal y sincero para reconocer cuán auténticos somos ante Dios y los hombres. Esta parte, hermanos, nos va a ayudar bastante para poder entender el comportamiento. No hablaremos, hermanos, del mundo. Conforme al objetivo, vamos a centrarnos en una parte muy importante. Nosotros, como iglesia de Dios, y hacer un análisis muy particular, hermanos, sobre nuestra conducta, sobre lo que nosotros somos, y ser sinceros en esta parte, hermanos, para ver si en realidad estamos obrando de manera correcta o no lo estamos haciendo. Según el diccionario de la Real Academia, piedad es la virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y, por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Por otro lado, apariencia es la característica o conjunto de características que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no tiene. En base, hermanos, a esto podemos entender a lo que la palabra de Dios allá en Timoteo se refería al decir apariencia de piedad. Vamos a tomar, hermanos, un texto bíblico para poder conocer un poco más a fondo esta parte. Se encuentra, hermanos, en el libro o en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir a Mateo en su capítulo 21. Mateo capítulo 21. Dice la palabra de Dios en su versículo número 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué es lo que atrajo a nuestro Señor Jesucristo hacia aquella higuera? Dice el versículo 18, y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Este es el primer dato que encontramos en la Escritura. Tiene hambre nuestro Señor Jesucristo. Al ver aquella higuera llena de follaje por el tiempo y la estación en la que se encontraban, quizá, como dice el Evangelio de Marcos, no era un tiempo de higos, pero había ciertas plantas o ciertos árboles de higuera que se adelantaban de forma prematura y daban algún tipo de fruto. La forma de identificarlos era precisamente por ese follaje, esas hojas que la cubrían, y ese follaje como que daban la apariencia de que aquella higuera sí tenía fruto. Atrajo al Señor Jesús
Hermanos, hay ocasiones en las que como hijos de Dios nos presentamos de alguna manera ante las personas. Somos dados quizá a cantar, nos gusta ir al templo, somos dados a la oración, nos entregamos al ayuno. Hacemos muchas cosas para estar cerca de Dios, como aquel mencionado en la parábola del fariseo y el publicano. Y hacemos cosas, hermanos, de alguna forma y nos esforzamos. Quizá decía aquel hombre hacía ayunos y hay veces no uno, hasta dos en la semana o más quizá, y nos esforzamos de alguna manera. Y hermanos, esto no es lo que Dios está pidiendo, como aquellos hombres de los fariseos que hacían ciertas adecuaciones, incluso en sus vestidos, para de alguna manera demostrar algo que ellos no eran. Hermanos, estas apariencias no nos conducen a nada bueno cuando en el corazón no hay amor y cuando no lo manifestamos con buenas obras. Entonces, dice en Mateo capítulo 21, en su versículo 19, que el Señor llega hasta esta higuera y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Hay ocasiones, hermanos, como si estuviéramos vacíos dentro de nosotros de lo que es la piedad, y solamente, hermanos, hay en nosotros pues ese fingimiento, vamos a decirlo claro, esa hipocresía, creyendo que somos hijos de Dios, pero no estamos haciendo las cosas que son de Dios, o más que creyendo, haciendo creer a los demás que somos hijos de Dios, cuando en realidad, hermanos, no lo somos. ¿Cuál fue el destino de aquella higuera? Dice que de pronto el Señor, en una reacción, le dice: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué pasa, hermanos? Sucede que a Dios y a nuestro Señor no le gusta este tipo de actitud. La apariencia de piedad no va con nuestro Señor Jesucristo, y esto a nosotros debe quedarnos absolutamente claro. Y lo que nuestro Dios en esta enseñanza nos muestra es que Él, hermanos, reprueba la apariencia y quiere que nosotros seamos auténticos en lo que nosotros realizamos. Dice Apocalipsis capítulo 3, en su versículo 1, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Esta parte, hermanos, de ese señalamiento que se hizo en un tiempo, en un momento, a la iglesia de Sardis, también puede aplicar bien para nuestro tiempo y para cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras. A Dios no le podemos esconder lo que somos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado de ninguna manera. Él conoce nuestros pensamientos y Él conoce nuestro corazón. Y si estamos ante un Dios todopoderoso como nosotros lo conocemos, es mejor, hermanos, que aprendamos a dejar las apariencias en todos los sentidos y aprendamos, hermanos,
a conducirnos de una manera fiel y verdadera en donde quiera que nos encontremos. ¿Qué le decía a Sardis? Tienes nombre que vives y estás muerto. Qué triste sería, hermanos, pudiéramos nosotros fingir ante la iglesia santidad, pureza, obediencia, lealtad y no tenerla en ningún momento. ¿Por qué, hermanos? Porque como seres humanos quizá podemos engañarnos entre nosotros de alguna manera, pero a Dios, hermanos, no lo podemos engañar. Por eso el consejo es claro: sé vigilante. Hay que vigilar nuestra vida, hay que ver en qué cosas nosotros estamos fallando. Dios ve si nuestras obras, como dice el versículo 2 de Apocalipsis 3, si nuestras obras son perfectas delante de Él o no lo son. Pero sí dice el versículo 3 que nos acordemos de lo que hemos recibido y hemos oído. Dentro de la iglesia tenemos consejos constantes, hermanos. Y es triste porque muchas veces los consejos parece que ya no suenan, parece que ya no se oyen, parece que ya no llegan al corazón. Y es importante que lo hagamos, hermanos, y que hagamos que esta palabra de Dios llegue a nosotros. Dice: guárdalo y arrepiéntete. Eso es lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Si no, quizá de forma sorpresiva va a venir nuestro Dios ante nosotros, nuestro Señor ante nosotros, y no nos vamos a dar ni cuenta. Y cuando querramos nosotros cambiar, hermanos, ya va a ser demasiado tarde. Creo que no es la forma de conducirnos y debemos de tener cuidado en lo que nosotros estamos haciendo. Vuelvo a repetir, no se trata del mundo, se trata de nosotros. Los que estamos viviendo tiempos peligrosos somos nosotros. El mundo siempre ha sido mundo y el mundo siempre ha estado en lo que se encuentra. Pero los que salimos del mundo somos nosotros, y los que corremos grave peligro si no meditamos y si no consideramos la condición que tenemos, somos nosotros, hermanos, en todo momento. Así que debemos buscar la manera de cuidar, hermanos, que no tengamos o no vivamos en apariencias, sino que vivamos de forma sincera, haciendo obras verdaderas delante de nuestro Dios, obras que agraden a Dios, obras que de alguna manera, hermanos, nos enseñen cómo debemos, muestren, mejor dicho, al mundo cómo somos los hijos de Dios. Lucas 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. ¿Qué nos diría a nosotros nuestro Señor si se hablara como se habla en el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 8? ¿Qué nos diría a nosotros? También lo mismo, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, que de verdad nos comportemos a la altura de lo que debemos hacer o como debemos de ser. Somos llamados hijos de Dios, y ese nombre que nuestro Dios nos dio cuando dice a los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, no es, hermanos, algo imaginario, no es algo irreal, sino algo que viene de Dios, fuerte, poderoso y verdadero. Y debemos de comportarnos, hermanos, a la altura de lo que somos, ahora sí nombrados por nuestro Dios. Y dice aquí que no comencemos a decir entre nosotros: es que yo soy iglesia de Dios, yo ya pertenezco a la iglesia de Dios, yo voy a alcanzar la vida eterna, yo estoy en la iglesia verdadera, yo hago las cosas bien. No se trata, hermanos,
de querernos enaltecer o engrandecer por la congregación a la que pertenecemos. Yo pertenezco a la iglesia de Cerro Azul y querer sentirme grande por ello, sintiendo que por ser de cierta congregación o de la iglesia de Dios, yo ya soy más grande que los demás y queriendo esconder detrás de ello los errores y las faltas que yo estoy cometiendo. Ya nos pasaría lo que dice el libro de Isaías cuando hablaba pues de aquellas 7 mujeres, dice la palabra de Dios, que iban a echar mano de un solo hombre. Pero dice la palabra que estas siete mujeres que echarían mano de un hombre, decían: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras. Queriendo con esto fingir que con cierta apariencia, con tener el nombre, con llamarme hijo de Dios o iglesia de Dios, ya hermanos, con eso es suficiente, cuando en realidad, hermanos, nuestro corazón no está lleno de la verdad de nuestro Dios. Eso se encuentra en Isaías capítulo 4, en su versículo 1. Y es bueno, hermanos, que lo tengamos presente, porque es triste que vivamos de esta manera. Quizá muchas veces como seres humanos nos expresamos y llegamos con nuestro hermano, con nuestro familiar, nuestro ser querido, y lo abrazamos y le expresamos y le decimos: te amo, te quiero, pero no estamos haciendo nada, hermanos, por hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, en realidad eso es lo que la palabra de Dios nos señala como que nosotros, hermanos, no debemos de hacer, y lo que pues pudiera llamarse apariencia de piedad. Dice el evangelio, perdón, el apóstol Jacobo allá en Santiago, la carta de Santiago, nos hace ver precisamente esta parte, hermanos, de lo que estamos en este momento hablando. Porque si nada más nosotros le decimos a alguien que se cubra o que se ayude, pero nosotros no le estamos dando nada, pues de nada sirve. Dice Santiago capítulo 2. Dice Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? ¿De qué va a servir, hermanos? Es como dice el texto base: solamente estamos amando de palabra y de lengua, y no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. La piedad, hermanos, es acción. La piedad como la palabra de Dios la muestra, es obra, son hechos, son cosas, hermanos, que muestran en realidad que nosotros estamos siendo auténticos hijos de Dios. No se trata de fingir, no se trata de hacer creer o hacer ver a los demás lo que en realidad no somos. Y es a lo que se refiere Santiago aquí en su versículo número 14 en adelante,
yo leí, hermanos, hasta el versículo 16. Y es importante que lo tengamos presente. ¿Cuál es la invitación para este tema que llevamos para este sábado? ¿Y a qué vamos a invitarnos? A nosotros mismos primeramente y también a toda la iglesia de Dios, a que dejemos las apariencias. Que ya Timoteo, ¿sí? Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo ya le estaba dejando en claro esta parte, hermanos, y que nosotros debemos de tenerla presente. Y sobre ello va a ir el consejo para todos nosotros. Dice segunda de Timoteo, en su capítulo número 3, vamos a verlo en su versículo número 5. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita. Esta parte, hermanos, menciona algo interesante, ¿sí? Menciona precisamente esa apariencia de piedad, pero dice, habiendo negado la eficacia de ella, porque en realidad no lo estamos poniendo en acción, solo aparentamos ser hijos de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser el consejo para nosotros y para la iglesia? Que evitemos estas apariencias. Dios no se va a agradar de nosotros si nosotros no estamos siendo verdaderos hijos de Dios. El Señor Jesucristo menciona siempre esta palabra. Decía Él, yo soy la vid verdadera. Luego dice en otra parte, y estamos en el verdadero. Y donde quiera se menciona la palabra verdadero, porque a Dios, hermanos, no le gusta la apariencia. Dios quiere que seamos verdaderos hijos suyos y que hagamos las cosas conforme a su voluntad. No señalemos al mundo, no ocupemos este tema para señalar a nuestro hermano o a nuestra hermana. Ocupémoslo, por favor, para vernos a nosotros mismos y para analizar si verdaderamente estamos practicando las cosas que hemos aprendido de nuestro amado Señor. Y si no es así, corrijamos. Estamos a tiempo para hacer la voluntad de Dios como a Dios le agrada. Este es el tema, hermanos, y espero sirva de mucho para la edificación de la iglesia de Dios. Paz a vosotros, mis amados hermanos.